Fíjense, quiero referirme a un problema que es endémico en todo lo que es el desarrollo de la minería. En el año 2013, nosotros estábamos en la gestión y vimos que los permisos, los tiempos que necesita la inversión privada tienen que ser muy breves. Entonces creamos un concepto que se llama ITS, Instrumento Técnico Sustitutorio, que en el fondo significaba que si ya tenemos una mina operando, si ya tenemos un tajo, ya tenemos una helada, ya tenemos una planta, entonces permitir el mínimo, la mínima regulación, los mínimos permisos con cargo a formalizarse al inversionista que ya está ahí. Entonces, bajo ese concepto, entonces creamos el ITS. Y miren, aquí en la línea del 2014, cuando Energía Minas manejaba el tema de los permisos, y teníamos la línea amarilla, anaranjada, por acá, la línea anaranjada era el almacenamiento de permisos, y con este mecanismo lo bajamos antes de que se cree el SENACE al mínimo. En el año 2016 apareció ya esas líneas anaranjadas hasta ahora, que en mi opinión deberían estar prácticamente en nulo. Esto es la permisología que demoran los proyectos. Otros países como en África, Congo, por ahora es el segundo productor del cobre del mundo y éramos nosotros antes, es porque los permisos son más rápidos. Y fíjense qué ha ocasionado esto. Hay una curva ahí del cobre y una curva del oro, justamente que han ido paralelamente a esta facilidad que se dio en esa oportunidad. Y esto fue el tema del volumen de las exportaciones. Si vemos acá, desde el 2015 hasta el 2024, es interesante ver cómo en el 2021, por ejemplo, el precio del cobre había subido, pero no teníamos el volumen para aprovechar ese precio. Y ahora estamos casi en el nivel de producción que nos va a permitir traer más ingresos. Pero aquí me quiero detener un poquito, porque ahí hay un cuadro, una parte verde en la figura, y en el año 2023 recién entró un nuevo proyecto que se llama. Pero todo lo demás, gracias al ITS, en el año 2012 teníamos 1.5 millones de toneladas de cobre. Y ahí lo dejamos en 2.5 solamente con las ampliaciones. Solamente con las ampliaciones. Entonces, imagínense si ahora volvemos a lanzar un nuevo ITS en los más de 10 años y permitir facilitar que las empresas que ya están en operaciones puedan ampliarse de nuevo. Pero además de eso, sumamos a dar máximas facilidades de promoción a las exploraciones, porque tenemos que sustituir. Las leyes van bajando y necesitamos sustituir la reserva, pero para eso hay que encontrar nuevos proyectos. Pero si vamos a pedir que para ir a capear un cerro donde no sabemos de minería tenemos que hacer consultas, entonces demora demasiado las inversiones y entonces se va a otros lados, a otros países las inversiones. Entonces, ese es un poco lo que vemos hoy día, pero al 2040, si hoy día nosotros tenemos 8.5 del PBI, como decía Jorge, en tema de la construcción minera, al 2040, fíjense, van a faltar con 17 millones de toneladas de cobre a nivel global, que son 270.000 millones de dólares de inversión. O sea, se necesitaría 50 bambas al 2040 en el mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que es sacar más proyectos lo más rápido para aprovechar los precios. Entonces esa es la gran oportunidad.
pero también hay que ver, como vamos a ver más adelante, qué es lo que hemos hecho mal, porque seguimos con anemia, seguimos con pobreza. Entonces, creo, si nos proyectamos al 2040, la minería puede tener un 18% del PBI nacional y podríamos estar debajo del 5% de pobreza si hacemos las cosas bien. La matriz energética es sumamente importante para la productividad que hablaba Jorge. Y es que este es un país, por eso se llamó el Ministerio de Energía y Minas. Una libra de cobre necesita 30% de energía. Y para eso necesitamos en todas las actividades tener una matriz confiable. Y esta es la foto hoy día de la matriz en el Perú. La hidráulica, el gas, el diésel, la eólica y la solar. Acá quiero hacer ver un tema. Si bien es cierto, la solar aparece aquí con 6.5 y eólica con 7.11, pero todos sabemos que el sol es en el día y todavía tenemos baterías 2.4, lo que se llama bancos de baterías para almacenamiento, los BESS. De tal manera que la hidráulica y el gas siguen siendo fundamentales porque esas dos fuentes son las que te dan potencia. Es como cuando un carro quiere arrancar, necesita potencia. Y el sistema, la potencia no te la da la solar ni la eólica. Entonces tenemos que ir avanzando en paralelo con la tecnología para que en un momento aumente la renovable. Quiero aquí mostrar algo que es fundamental y que revolucionó 1.5 el PBI en el año 2004 a la fecha, con el gas de cabecera. ¿Y es porque lo toco? Porque hace poco hubo una conferencia donde el señor que está hablando ahí es el CEO de Pluspetrol, responsable del consorcio cabecera. Y él ha dicho haber transformado la matriz energética del país con el gas de cabecera. Y además ha permitido la industrialización a millones y llevar gas a millones de hogares peruanos. Y seguidamente la viceministra de ese entonces, que ya no está, ha dicho que hay 43 TCFs, que es el volumen de gas que existe en la zona. O sea, hay gas para rato. Entonces, esto es importante porque además el CEO de Pluspetrol dijo que el 25% del gas que se produce en cabecera se reinyecta. Es muy simple, porque el tubo que trae el gas a pico está totalmente lleno. Trae 1.200 millones de pies cúbicos por día, el 50% se va a la exportación y el 50% al mercado local. Entonces, ese gas que se reinyecta se tiene que sacar al sur, porque también hay más gas en un lote muy cercano, que es un lote del 58 en cabecera. O sea, es importante esta reflexión. ¿Por qué? Porque lo que voy a mostrar acá en el siguiente cuadro es lo siguiente. Fíjense, si hablamos de integración de las regiones, el gas de cabecera se descubre en el 85, el año 2000, por primera vez por inversión, saca un proceso de navegación público-privada en que viene un privado y con su plata toma los riesgos para construir ese túnel, esa tubería, que además viene con un tubo de líquidos desde cabecera, y eso es lo que se llama una APP autosostenible. Es decir, el Estado no pone $1, es como la línea de transmisión eléctrica, si el Estado no pone $1. Viene un inversionista, hace un concurso público por inversión y por 30 años disfruta su inversión y luego lo devuelve al Estado sin costo. Ese es el concepto. Entonces, aquí se hizo eso en el año 2000 y en 2004 comenzó a llegar el gas salino. Pero ¿qué sucede? Y lo muestro ahí, el tramo de interconexión en la selva y viene hasta Lurín, viene a Pisco y luego a Lima, ¿no? Como vienen dos tubos, porque lo que se saca del pozo es un líquido que tiene mucho más valor económico y como consecuencia de su producto es el gas. Entonces, en la selva, ¿qué está pasando?
En la selva está pasando que cuando vienen las lluvias, que son intensas en las épocas de huaicos, se rompe el tubo líquido. Y al romperse el tubo líquido, de pronto ya TGT ha reportado más de 218 roturas de tubos líquidos en los últimos años. Y eso implica que tienes que generar con diésel. Al generar con diésel, 1 megavatio hora con clavicera son $40, pero con diésel puede subir a $200 el kilowatt-hora. Y eso lo pagamos todos en el sistema. ¿Y por qué el sistema que despacho nos cobran el último que despacha en el COE? Y si es diésel, te cobran al valor que vale el diésel. Y bueno, entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, la lámina anterior, ahí en ese tramo de interconexión, ya hay un anillo enterrado que fue el proyecto del gasoducto que está paralizado, que a su vez iba hacia el sur. Entonces, en este momento, 40% de la producción nacional está totalmente vulnerable. Y eso es algo que debemos todos, sobre todo el sector de energía y minas, es la seguridad energética del país. Eso es muy importante. Entonces, vuelvo acá ya al otro bloque de mi presentación, que es la masificación del gas. Efectivamente, como ha declarado el señor CEO de Petrol, muchos hogares, inclusive acá en Ica, Chincha, Pisco, ya tienen red de gas, que lo maneja la empresa Portugas, Lima y Callao. Pero arriba, de donde viene el gas, no hay redes de gas en las casas. Y hace 25 años que llegó el gas a Lima. Entonces, esas son una de las cosas que hacen que oportunidades como estas en las regiones se conozcan. Fíjense, en el año 2013 hicimos un concurso en el ministerio, por los montos de inversión lo podíamos hacer en el ministerio, mediante el cual de una válvula del gas de Camisea Lima, que pasa cerca de Ayacucho, hicimos un concurso para que TGP pueda hacer un tubo desde esa válvula hasta la ciudad de Huamanga. Y ahí está, la válvula de salida arriba y la válvula de llegada abajo, que ya está en Huamanga. Esto se terminó en 2016. Es más, en aquel año, y ahí está, 31 de octubre de 2013, nosotros trajimos expertos argentinos que ya tienen mucho gas, muchos años, y nos hicieron estudios de cómo serían las redes de gas dentro de las ciudades. Eso se llaman los estudios City Gate. Aquí estoy mostrando solamente la fecha que el señor Daniel Rodríguez entregó su informe, que está en el ministerio, para Andahuaylas, Abancay y Ayacucho. Y esto mismo hicimos para Cusco, para Puno, para Abancay, Arequipa, Moquegua y Tacna, todas las Marcosur. Pero como el tubo no se instaló, no se desarrolló, no se han hecho los ramales. Porque la clave es que el tubo con la generación de energía sí financia la construcción, como financió el tubo Pisco. Entonces era un proyecto, o es un proyecto autosostenible, es una propiedad autosostenible. Lo mismo que se hizo el año 2000. Y miren, aquí el estudio del City Gate, ahí está la ciudad de Huamanga, que hoy día debe tener cerca de 290.000 habitantes. Y ya estaba ubicado el descargadero, donde está la válvula. La primera etapa, la segunda etapa, la tercera y la cuarta etapa, en base al estudio que hicieron los consultores argentinos. Esos estudios significan como la red de agua, ya está listo para instalar, pero tiene que llegar el gas. Y esto es muy importante porque el balón de gas en Ayacucho puede estar en 60 soles. Pero aquí en Ica, en Lima, una casa que tiene
2 puntos de conexión para cocinar y para agua caliente, está pagando al mes 30 soles. Entonces hay una gran diferencia. Estas son las cosas que son desafíos que hay que hacerlo ahorita. Y esperemos que el gobierno tome la decisión de implementar esto a la verdad posible. Luego en este bloque quiero referirme a algo importante, que es la conectividad territorial y global. ¿Por qué? Porque hoy en día, si vemos como ejemplo lo que pasó en el centro del Perú desde la época de Cerro de Pasco, el concepto fue unir Cerro de Pasco al Callao. Hemos unido con un tren. Y podemos verlo acá. Todos los colores azulitos, y esto es importante, y el señor gobernador de Junín, ya está, pero todos los colores azulitos son las centrales hidroeléctricas, la generación eléctrica que se genera en todo el río Mantaro. Y todo viene del lago Junín. Y luego pasa por toda la sierra, y luego hay derivación a la cuenca de Lima que viene en las aguas de la Biblia.